Y tengo en la línea telefónica al expresidente de la República, Felipe Calderón. Felipe, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es para ti el legado de don Luis H. Álvarez? El legado de don Luis es la democracia. Yo lo resumiría así. Es cierto que no es un legado de una persona, pero el suyo sí lo es definitivamente, y yo no dudo en calificarlo como el más grande de los constructores de nuestra democracia mexicana. Hay muchos otros, muchas vidas, pero la de él ha sido ejemplar y ha sido además un testimonio de un aliento muy largo, un aliento que está mezclado el testimonio personal, el sacrificio personal, la persecución del viejo régimen sobre él, que lo asfixiaron económicamente, que le acabaron su empresa, que lo metieron a la cárcel en su campaña, que le dispararon en la plena plaza pública de Tlalnepantla, que lo defraudaron una y otra vez electoralmente, que lo sacrificaron en su carácter de luchador de la democracia en Chihuahua 86, en fin, el iniciador de hecho, junto con otros chihuahuenses, de ese movimiento donde empieza incipientemente la transición democrática a mi juicio, y desde luego, aunque se le reconoce más claramente al 88, la verdad la semilla, el germen del 88 es en buena parte Chihuahua y Durango 86, donde don Luis es protagonista, lo es en el 88 mismo, es la voz que aglutina en términos de confianza a los candidatos opositores de entonces, a Manuel Cloutier, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Rosario Ibarra, el propio Eberto Castillo ya se había sumado también ahí, y este personaje inicia también de manera muy valiente una vía de transición dialogal, política, pacífica, negociada, en medio de una lluvia de epítetos y calumnias y descalificaciones. Él tiene el valor de iniciar un diálogo y una negociación política para cambiar la vida democrática por la vía pacífica. Se inician con él las reformas electorales, no exentas de polémica en el 89, no ve la culminación de su esfuerzo, me toca a mí hacer una reforma más en 96, siendo yo ya presidente del PAN con Cedillo, pero don Luis es el personaje que tiene liderazgo político, no solo moral, político, para conducir a muchos y al país a cambios fundamentales, ¿no? Tiene una etapa final de que cuando estalla el conflicto zapatista en 94, él no es por casualidad que sea el presidente de la primera Comisión de Concordia y Pacificación, es el personaje que puede aglutinar la confianza tanto del gobierno, asustado entonces, como de la rebelión zapatista del propio comandante Marcos y Samuel Ruiz, y es la figura junto con Manuel Camacho que está ahí pues encabezando los diálogos de San Andrés, de la Reinsar, de la Catedral de San Cristóbal, etcétera, y este afecto lo convierte en un apóstol civil de los indígenas que hace enormes cosas por ellos, pues ya en lo que dura este siglo, que muchos le agradecerán desde luego. Entonces su legado para mí, perdón Pascal que me extienda, es realmente la democracia. Felipe, tiene una característica, don Luis, en su trayectoria, que es tender puentes entre las oposiciones, la oposición que él encabeza o en la que él militaba, el PAN, y la oposición de izquierda. Era un hombre en el que todo el mundo confiaba, ¿no? Y de esas, fíjate que este tipo de personas nos van a hacer, ese perfil de don Luis, la confiabilidad de él, digamos, es si Diógenes hubiera conocido a don Luis, hubiera terminado rápidamente su búsqueda, porque era un hombre honesto en el que del que nadie dudaba, ciertamente el PAN y el PRD entonces, o el PSUV, no sé si era todavía el PRD, o entre el gobierno y las oposiciones, o incluso entre el gobierno y la guerrilla. Y desde luego es el PAN, don Luis mismo, el que logra salvar a la propia organización que pertenece al PAN de una división brutal que lo iba a llevar seguramente a su exterminio. Y creo que además de ciertamente su labor dialogal o su vocación dialogal, pues es un hombre que inspiraba confianza, y a partir de la confianza podían construirse cualquier puente. No era, digamos, el constructor de puentes mismo, yo no lo diría así, lo era, pues, pero su característica era la roca muy firme de confiabilidad sobre la cual podía construirse cualquier puente.
Bueno, y finalmente tú te referías al lapso de 1988-89. Creo que él jugó incluso o tuvo un papel pues de mucho riesgo al considerar que un gobierno que se consideraba ilegítimo, como el de Carlos Salinas de Gortari, podía legitimarse en el ejercicio del poder y decidió negociar con este gobierno una reforma electoral. Sí, fue un paso muy valiente en el que estuvo acompañado ciertamente de distintas visiones, desde el pragmatismo a veces duro y seco del propio Diego, que no acabé de oír en sus comentarios, apenas que oí algunas de sus voces, pero finalmente convencido y eficaz, hasta la intelectualidad brillante de Carlos Castillo, la admiración que teníamos por este Quijote, algunos Sanchos Panzas como un servidor. Recuerdo que en una reunión del Comité Nacional que se le prolongó horas, fue todo un sábado hasta la madrugada del domingo, discutíamos mucho el camino del PAN, ¿no? Y finalmente una comisión que se nombró, era Fernando Estrada Sámano, era Carlos Castillo, un servidor, nos pidió don Luis que elaboráramos pues una reflexión para guiar las decisiones del CEN, que deliberaría el día siguiente, y finalmente surgió un documento que se llamó Compromiso por la Legitimidad y la Democracia, donde se tomaban básicamente las tesis de Rafael Preciado Hernández y del entonces el humanismo, el justnaturalismo que seguían algunos pensadores del PAN, para hacer esta diferenciación entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio, efectivamente, con muchas variantes. Podría haber legitimidad en el origen, pero perderse en el ejercicio por comportamiento despótico de la autoridad. Podría haber ilegitimidad en el origen, que era la imputación que hacíamos a Salinas, pero legitimidad en el ejercicio si el gobierno se asumía como uno de transición a la democracia, que esa es la esencia de aquel documento. Y don Luis, desde luego yo creo que como cualquiera en esas decisiones de cuál será el bien deseable éticamente o el mal menor, en fin, pues toma la decisión de asumir un costo político enorme, de sacrificar y de lanzarse, digamos, a las fauces de los que todo lo resuelven desde el pedestal dogmático y cambiar la historia de México, simple y sencillamente así, mi querido Pascal. Pues Felipe, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, muchas gracias también a ti. Gracias, Felipe Calderón, expresidente de la República. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.